La mejor amiga de mi novio siempre coqueteaba con él frente a mí, y él nunca le puso un alto, hasta que me cansé de ser la tonta silenciosa y me convertí en su lección más dolorosa. Desde el primer momento supe que la mejor amiga de mi novio iba a ser un problema, pero lo ignoré como se ignoran los primeros síntomas de algo que ya sabes que va a doler. Me convencí de que no tenía derecho a sentir celos, de que si él decía que eran como hermanos, yo tenía que tragarme mis inseguridades y actuar con madurez. Así fue como empecé a construir mi propia jaula, aceptando comentarios que me incomodaban, tolerando actitudes que me humillaban. Disfrazando la incomodidad con sonrisas fingidas para no parecer la novia controladora o la que no entiende una amistad verdadera. Lo peor no era solo lo que Elise hacía, sino lo que él no hacía. Porque su silencio ante sus constantes provocaciones no era neutralidad, era complicidad. Pero me tomó tiempo entender que el problema nunca fue solo ella, sino él. Su falta de límites, su placer evidente al ver cómo competíamos por su atención, su cobardía disfrazada de paz. Al principio me lo tragué todo. Desde la primera vez que ella se sentó en sus piernas porque ya no había espacio en el sillón hasta el día en que se refirió a mí como la nueva aunque llevábamos meses juntos. Me reía con ellos, les servía vino, trataba de integrarme, de no incomodar, de que no se notara que por dentro me estaba revolcando del malestar. Porque claro, ¿quién quiere ser la novia insegura cuando estás rodeada de amigos cool que se conocen desde la secundaria y tienen 1000 anécdotas que te excluyen? La presión por encajar, por ser chill, por no hacer un drama por nada fue mucho más fuerte de lo que me gusta admitir. Y mientras yo me esforzaba por ser la novia ideal, respetuosa, amable, discreta, ella se dedicaba a marcar territorio como una perra en celo, sin siquiera tener que esforzarse. Porque yo ya estaba en desventaja, ellos tenían historia, yo apenas era un apéndice reciente. Me acuerdo de una vez en particular, una cena en casa de uno de sus amigos. Ella se sentó justo al lado de Eric, mi novio, y durante toda la noche no paró de tocarlo. Le alisaba la camisa, se recostaba sobre su hombro como si tuviera frío, le hablaba al oído aunque no había música ni ruido. Cada gesto era un recordatorio de que ella podía invadir su espacio sin que él dijera nada. Y yo ahí, al lado, como un florero con ojos, preguntándome si estaba loca por incomodarme. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pregunté, sin gritar, sin acusar, solo tratando de entender, si le parecía normal todo eso. Su respuesta fue una risa seca. Tú te haces muchas películas en la cabeza y el clásico ella es así, no tiene maldad. Como si el problema fuera mi forma de mirar las cosas, y no su incapacidad para poner un límite básico. Esa fue una de las primeras veces que sentí esa punzada en el pecho que no es tristeza, es decepción disfrazada de autoengaño. Durante meses viví con esa sensación de estar compartiendo a mi pareja con otra mujer, solo que esa otra mujer tenía vía libre porque estaba validada por la etiqueta de mejor amiga. Ella no tenía que esconder nada porque técnicamente no estaba haciendo nada malo. Y él, que debía ser mi lugar seguro, la protegía más a ella que a mí. ¿Cómo peleas contra algo así? ¿Cómo competís con alguien que tiene carta blanca para hacer lo que quiera porque lleva años en su vida y todo el círculo social la adora? No se puede. Así que lo que hice fue rendirme. Pero no de la manera que muchos esperan. No fue una rendición triste ni pasiva. Fue una rendición estratégica. Dejé de discutir. Dejé de pedir explicaciones. Dejé de esperar que él cambiara. Y empecé a tomar nota. No fue un día específico. No hubo una gran pelea que lo desencadenara todo. Fue acumulativo. Como el agua que gotea sobre la piedra y la va erosionando con el tiempo. Cada gesto, cada carcajada compartida entre ellos a mis espaldas, cada ocasión en la que me hacían sentir que yo estaba de más, fue un ladrillo más en la muralla que fui levantando por dentro. Pasé de querer que me eligiera a no querer estar más cerca de alguien así. Pero no me fui. Porque irme hubiera sido lo fácil. Irme me habría liberado, sí, pero también le habría dejado el camino libre. Y yo no quería que pensara que podía tratarme como un borrador de ensayo. Si me iba, ellos dos iban a ganar. Y yo no quería justicia. Quería venganza. Pero una venganza que doliera como solo duele cuando viene de alguien que te conoce desde adentro. Yo tenía acceso, tenía tiempo, y sobre todo, tenía motivación.
Así que mientras ellos seguían creyendo que yo era la misma chica que sonreía en las reuniones aunque por dentro se moría de rabia, yo me convertí en otra. Me volví paciente. Fría. Letal. Ya no era una novia dolida. Era la ejecutora silenciosa de una caída que nadie iba a ver venir. Y así empezó todo. Actualización 1. Pasaron cerca de 8 meses desde que empecé a notar con claridad que esa supuesta amistad inofensiva no tenía absolutamente nada de inocente, y aún menos de respetuosa. A esas alturas, yo ya conocía de memoria cada uno de los códigos no escritos que regían la dinámica entre ellos. Sabía que si salíamos en grupo, Elise iba a buscar siempre sentarse a su lado, que cada vez que bebía más de 2 copas fingía necesitar un abrazo del viejo Eric y que, aunque yo estuviera justo allí, a su lado, no dudaba en decir cosas como, ¿te acordás cuando nos bañábamos juntos en el lago? Uf, esos eran tiempos más felices. Todo como si yo fuera transparente. Como si fuera una intrusa en mi propia relación. Y lo peor era que él nunca decía nada. Nunca. Lo máximo que hacía era reírse o hacer un comentario tonto como estás loca, pero en tono cómplice. Nunca hubo un freno. Nunca un basta. Nunca una mirada que me confirmara que él veía lo mismo que yo. Pero no fue hasta esa noche, una noche que todavía recuerdo con demasiada claridad, que algo dentro de mí se rompió. Habíamos ido a una fiesta en casa de uno de sus compañeros del trabajo. No era un evento grande ni lujoso, solo una de esas reuniones en las que el alcohol corre más rápido que las conversaciones, y donde todos parecen estar en su zona de confort. Eric me dijo que Elise también iba a estar ahí, y aunque yo ya me lo esperaba, algo dentro de mí se tensó igual. Me puse un vestido que sabía que le gustaba, me esforcé en verme bien, en actuar bien, en jugar el papel que él quería que yo jugara. Sonreí al llegar, saludé a todos con amabilidad, incluso a ella, que llevaba un vestido corto ridículamente ajustado y ni siquiera disimuló el escaneo condescendiente que me hizo al verme. Durante la noche, me dediqué a observar desde el silencio. Ella no tardó ni 15 minutos en sentarse junto a Eric, y en cuestión de minutos ya tenía una pierna cruzada sobre la suya y la mano en su cuello, jugando con el borde de su camisa como si estuviera quitándole una pelusa invisible. Yo estaba sentada al frente, en el mismo sofá, viéndolo todo. No estaba imaginando nada. No era un malentendido. No era mi cabeza. Era real. Ahí, frente a mí, como si no existiera, como si ni siquiera tuviera derecho a incomodarme. Y él se reía. No solo lo permitía, lo disfrutaba. Eso fue lo que más me dolió. No que ella fuera una serpiente sinvergüenza, sino que él, mi pareja, no tuviera ni la decencia básica de marcar un límite cuando su novia estaba ahí, viendo todo. Cuando volvimos a casa, guardé silencio durante casi todo el trayecto. No quería pelear en el carro, no quería discutir con esa furia encima. Pero apenas cerramos la puerta de entrada, me di vuelta y le dije, con toda la calma que pude reunir, ¿te parece normal lo que hizo Elise esta noche? ¿En serio vas a actuar como si no pasó nada? ¿No te das cuenta de lo incómoda que me hace sentir cada vez que hace esas cosas? ¿Y vos solo te quedás ahí, como si nada? Él me miró con una mezcla de fastidio y aburrimiento. No rabia. No culpa. Como si estuviera lidiando con una niña que no entiende cómo funcionan las cosas. Y ahí, con ese tono condescendiente que nunca había usado conmigo antes, me dijo, vos te haces muchas películas en la cabeza. Elise siempre fue así. Si te molesta, el problema es tuyo, no de ella. Deja de armar un drama donde no lo hay. No levantó la voz. No se defendió con pasión. Solo me menospreció. Como si mis emociones fueran una molestia. Como si la falta de respeto no existiera porque él decidía que no existía. Esa fue la primera puñalada. No vino de Elise, no. Vino de él. Y fue la más profunda hasta ese momento. Porque me di cuenta, con una claridad casi dolorosa, de que yo no tenía una pareja. Tenía a alguien que me usaba como comodín emocional mientras alimentaba su ego con la atención de otras mujeres. No quería resolver nada. No le interesaba entender cómo me sentía. Le importaba seguir como estaba, sin que yo le interrumpiera el show.
Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama mientras él roncaba como si no acabara de destruirme, mirando la oscuridad y repitiendo esa frase una y otra vez: si te molesta, el problema es tuyo. Ahí fue cuando algo se quebró, sí, pero no de la manera en la que se rompe a alguien que se rinde. Fue más como una grieta que empieza a abrirse y deja pasar una nueva versión de vos misma. Más fría. Más racional. Más peligrosa. No lloré. No le grité. No empaqué mis cosas. Lo abracé por la mañana, como si nada hubiera pasado, y le preparé su desayuno. Porque entendí que no era el momento de irme. Era el momento de empezar a armar el rompecabezas de lo que vendría después. Porque no solo me había perdido el respeto, también me había llamado loca. Y a las locas, como él decía, nos subestiman. Hasta que dejamos de callar y nos volvemos meticulosas. Hasta que hacemos que cada palabra dicha en tono burlón se les quede tatuada como un recordatorio de su propia estupidez. Yo no me iba a ir. Todavía no. Tenía que esperar. Tenía que planear. Tenía que ser paciente. Porque ya no estaba buscando justicia. Quería que supiera lo que era perder todo mientras yo sonreía en silencio. Y eso, apenas estaba comenzando. Actualización 2. Pasaron varios días desde aquella noche donde, en lugar de discutir, gritar o marcharme con la dignidad remendada a pedazos, decidí quedarme y silenciarme. Y no porque me faltaran agallas para irme, sino porque por primera vez sentí que marcharme era lo que él esperaba. No porque creyera que había hecho algo mal, sino porque en su cabeza yo era reemplazable. Esa fue su peor suposición. Porque sí, me quedé, pero dejé de ser quien él conocía. Dejé de ser esa mujer que se tragaba el llanto con tal de mantener una armonía de cartón. Dejé de explicarme, de justificarme, de pedir que me trataran con la decencia mínima que uno le debe a alguien que duerme en la misma cama. Me transformé, lentamente, en alguien a quien no se le nota el fuego hasta que ya estás quemado. A partir de ese día, adopté una nueva estrategia: convertirme en la novia perfecta. Pero no por amor, ni por deseo, ni mucho menos por esperanza de que él cambiara. Lo hice por cálculo. Me volví meticulosa, sutil, eficiente. Le preparaba el café como le gustaba, le sonreía en público, lo apoyaba en cada idea mediocre que tenía, le celebraba sus pequeñas victorias laborales como si fueran premios Pulitzer. Mientras él vivía en su burbuja de comodidad creyendo que todo se había arreglado, yo tejía una red con cada palabra amable, cada gesto afectuoso, cada muestra de supuesta normalidad. Era mi forma de relajar sus defensas, de volverlo ciego, de dejarlo exactamente donde lo quería, confiado y distraído. Porque un hombre que se siente en control nunca se da cuenta de que es una marioneta hasta que ya le cortaron todos los hilos. Él pensaba que yo había superado todo, que ya había madurado como si mis límites fueran berrinches de adolescente. Incluso empezó a contarle a sus amigos que habíamos vuelto a conectar, que ahora yo era más comprensiva, más tranquila, que por fin había aprendido a no dejarme llevar por mis celos. Lo escuché una vez en una llamada mientras él estaba en el balcón, hablándole a uno de sus amigos con una sonrisa en la voz. Dijo algo como que las mujeres necesitan su tiempo para acomodarse a las amistades masculinas, que no hay que tomarse tan en serio sus dramas. Me senté en el sofá, crucé las piernas y solo pensé: qué hermoso que creas que esto es un triunfo tuyo, porque eso solo hará que te duela más cuando te estalle en la cara. Pero mientras tanto, yo no perdía el tiempo. Comencé a observarlo como si fuera un caso clínico. Analizaba sus rutinas, sus patrones de conducta, sus formas de reaccionar ante ciertos estímulos. Tomé nota mental de qué cosas lo ponían nervioso, de cuáles eran sus puntos ciegos, de cuando era más descuidado con su teléfono o más permisivo con sus palabras. Y cuando no podía observarlo directamente, lo escuchaba. Me volví una experta en leer entre líneas, en identificar inconsistencias, en detectar cambios en el tono de sus frases. Eric tenía algo que lo hacía infinitamente vulnerable: era predecible. Era el típico hombre que se sentía más inteligente de lo que era. Y yo sabía que eso, eventualmente, me iba a dar una ventaja crucial. No pasó mucho tiempo antes de que lo demostrara. Una noche, después de que se durmiera profundamente, como siempre, con el teléfono desbloqueado a su lado,
porque en su mente ya no había amenazas internas, abrí sus mensajes con Elise. No me costó nada. 0 contraseñas, 0 huellas, 0 barreras. Como si no le importara en lo absoluto. Y lo que encontré no fue una infidelidad física explícita, no había nudes ni confesiones de amor. Era peor. Era un vínculo emocional completamente desplazado hacia ella. Comentarios que dejaban ver que con ella hablaba con más honestidad de la que jamás había usado conmigo. Le decía que conmigo todo era correcto, pero aburrido, que a veces se sentía atrapado por la rutina, que necesitaba recordar cómo era sentirse vivo y que hablar con ella le devolvía ese cosquilleo. En una parte, incluso escribió que yo era útil, que cuidaba bien de la casa y tenía estabilidad emocional, pero que con Elise podía ser el mismo sin filtros. Esa palabra se me clavó como un puñal oxidado, útil. No deseada. No amada. No imprescindible. Útil. Como un mueble bonito. Como un electrodoméstico eficiente. Como algo que se tiene por conveniencia, pero no por deseo. En vez de explotar, respiré. Cerré el celular, lo dejé donde estaba, y me fui al baño. Me senté en la tapa del inodoro y me quedé en silencio, viendo la cerámica agrietada de la esquina. No lloré. Solo me sentí lúcida. Como si por fin todo encajara. No necesitaba más confirmación. Ya no había lugar para dudas. Ese hombre no me veía. No como persona. Me tenía por función. Por comodidad. Por rutina. Y lo más patético era que ni siquiera me valoraba por eso. Lo asumía como un derecho. Y ahí, justo en esa madrugada sin lágrimas, decidí que ya no solo quería herirlo. Quería reeducarlo. Quería que supiera, sin margen de error, que la útil podía ser también la que arruina tu vida desde adentro, con la misma eficiencia con la que te hacía la cena o te lavaba la ropa. Y que cuando terminara, no le iba a quedar duda de que había estado saliendo con alguien mucho más peligrosa de lo que jamás se imaginó. Desde esa noche, empecé a trabajar en silencio. Empecé a dejar rastros falsos. A preguntarle cosas sin que notara que en realidad ya sabía las respuestas. A hacer preguntas aparentemente inocentes como vos no habías dicho que fulana ya no iba al gimnasio, solo para ver cómo se enredaba en una mentira torpe. Empecé a mostrarme más interesada en sus amigos, especialmente en los que tenían novias que sabían cosas. Me volví más presente, más activa, pero de forma quirúrgica. No para salvar nada. Solo para exponerlo, eventualmente, desde adentro. Porque si él pensaba que el juego era suyo, lo primero que debía hacer era convencerlo de que yo ya no estaba jugando. Que ya no me importaba. Que él había ganado. ¡Qué idiota! No tenía idea de lo que había despertado. Porque ya no estaba dolida. Estaba planificando. Y el juego apenas había comenzado. Actualización 3. Habían pasado un par de semanas desde que decidí convertirme en su sombra silenciosa, en esa presencia que observa, que analiza, que nunca deja de anotar mentalmente cada error, cada palabra. Cada decisión que más adelante podría volverse un arma. Me volví tan hábil en fingir que estaba bien. Que incluso yo misma llegué a sorprenderme con mi capacidad de contener el asco que me daba cada vez que lo veía abrazar a Elise frente a mí con esa confianza asquerosa de quien se sabe impune. Él estaba convencido de que ya lo había perdonado todo, que había entendido su dinámica especial con su mejor amiga, y que había superado mis celos infantiles. Lo veía en sus ojos cada vez que me hablaba con ese tono sobrador, como si yo ahora fuera su versión domesticada. Y eso, justo eso, fue lo que me dio la certeza de que era el momento perfecto para empezar. La fecha ideal se me presentó en bandeja de plata, nuestro aniversario. 3 años desde nuestra primera cita, una que por cierto había olvidado el año anterior y que, este año, estaba por volver a olvidar si no se lo hubiera recordado. Lo curioso fue que, esta vez, su olvido me benefició. Porque le propuse organizar yo una pequeña celebración y él, feliz de desentenderse, aceptó sin hacerse muchas preguntas. Me dijo, hacelo como quieras, mientras haya birra y comida, estoy feliz. Y así fue como empecé a armar mi escenario. No una cena romántica, ni una escapada íntima, ni un regalo significativo. No.
Lo que yo estaba organizando era un evento cuidadosamente diseñado para darle a todos una mirada profunda a la verdadera esencia de Eric y de su amada mejor amiga. Organicé una pequeña fiesta en casa. Invité a sus amigos más cercanos, a algunos compañeros del trabajo, a sus primos y a un par de amigos míos, pocos pero estratégicamente seleccionados. Entre ellos incluía a alguien que no veía desde la universidad, una chica que había sido compañera mía en varias clases y que, casualmente, también conocía a Elise desde la secundaria. Habían tenido una amistad fallida en su momento y, por cosas de la vida, ella guardaba pantallazos de algunas publicaciones viejas que Elise había hecho en redes sociales. Me puse en contacto con ella y le expliqué, sin entrar en muchos detalles, que necesitaba material para una sorpresa especial. Bastó con decirle que era sobre Elise y que implicaba una pequeña venganza para que accediera encantada. Me pasó todo lo que tenía: tweets borrados, comentarios en foros de secundaria, historias antiguas con frases como los hombres con novias son el mejor reto y la confianza de las novias me da risa. Pero lo más impactante fue una foto vieja donde se veía a Elise besando a Eric en lo que parecía una fiesta, justo unas semanas antes de que él y yo oficialmente empezáramos a salir. Era perfecto. No solo tenía prueba de que su amistad había cruzado la línea desde siempre, sino que podía probar que él había mentido incluso sobre cómo había empezado nuestra relación. Y todo eso se iba a mostrar en el centro de su noche especial. Preparé un video con ayuda de un amigo que edita para campañas políticas. Sí, así de meticulosa estaba siendo. El comienzo del video era suave, lleno de fotos nuestras, de momentos bonitos, como si fuera un montaje de pareja normal, con música instrumental y frases románticas. Justo como él esperaría. Pero a la mitad, el ritmo cambiaba. La música se distorsionaba, el tono viraba a algo mucho más incómodo, y empezaban a aparecer los textos, las publicaciones, los tweets antiguos, la foto del beso. Fragmentos de conversaciones que yo misma había fotografiado de su celular, donde Eric se refería a mí como la práctica para el matrimonio real y a Elise como la que de verdad lo hacía sentir completo. Esa noche, la casa estaba llena, pero todos estaban tranquilos, bebiendo, comiendo, charlando como si nada. Eric estaba en su punto, relajado, abrazándome con una confianza casi tierna, y yo no dejaba de pensar en lo rápido que iba a cambiar esa sonrisa. Cuando llegó el momento, me levanté con mi copa en la mano y dije, con toda la dulzura que pude impostar, bueno, sé que esto no es una boda ni nada, pero quería preparar un pequeño regalo para Eric. Por estos 3 años que llevamos juntos. Es solo un videíto de recuerdos, espero que no se rían mucho de nuestras fotos feas. Todos aplaudieron, algunos gritaron en broma, él me besó la frente. El video empezó. Los primeros 2 minutos fueron como lo planeado. Fotos nuestras en la playa, en Navidades, en cenas con amigos. Música romántica, frases tipo un amor que crece con el tiempo, imágenes de nuestras mascotas. Algunos se conmovieron. Eric me miró y me tomó de la mano, murmurando sos lo más hermoso que me pasó. Y entonces, empezó la transición. Se cortó la música. Apareció una pantalla en negro con letras blancas. A veces el amor se construye sobre mentiras tan bien contadas, que parecen verdad. Nadie entendió al principio. Luego empezó a correr un video corto con las publicaciones de Elise, su nombre de usuario visible, su cara en la foto de perfil, frases como quien no arriesga no gana. Y yo siempre apunto al novio acompañadas de emojis de diablito y fueguitos. Silencio en la sala. Después apareció el beso. La foto. La prueba. La fecha. La cara de Eric cambió. Literalmente se le derritió la expresión. Se levantó del sofá como si necesitara aire, buscó el control remoto para apagarlo, pero alguien ya había bloqueado los botones. Yo lo había hecho. Conecté todo desde mi computadora, programado para no interrumpirse hasta el final. Luego vinieron los mensajes, las capturas de WhatsApp, las referencias a mí como la útil, la mención a cómo ella me sirve para establecerme, pero con voz tengo fuego. Todos lo leyeron. Nadie habló. Eric empezó a tartamudear, a intentar explicar algo que nadie le pidió. Elise no estaba presente, pero alguien la llamó en altavoz y le puso el teléfono encima del parlante. Ella gritaba qué carajos están haciendo, quién te dio permiso, y alguien del grupo dijo,
¿Vos te pensás que alguien iba a seguir callando por vos? Fue hermoso. Caos puro. Un teatro al que yo solo miraba desde la primera fila. Cuando terminó el video, hice lo único que me quedaba por hacer, brindé. Levanté mi copa y dije, gracias por estos 3 años, Eric. Me enseñaste que la confianza no se da, se prueba. Y vos, la reprobaste con honores. Luego dejé mi copa sobre la mesa, agarré mis llaves, y me fui. No lloré. No me volví a mirar atrás. Y mientras cerraba la puerta, escuchaba como uno de sus amigos le gritaba: sos un sorete, flaco, y encima boludo. Fue la primera parte de su ruina. Y apenas estábamos calentando motores. Actualización 4. Después de aquella noche que parecía sacada de un guión de tragedia con tintes de comedia negra, el silencio fue lo primero que se instaló. Un silencio espeso, de esos que no necesitan palabras para ser entendidos. Pasaron exactamente 2 días sin que Eric se atreviera a escribirme. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Me imagino que estaba esperando a que el polvo se asentara, o quizás que yo reaccionara con alguna escena, con algún reproche tardío, con algo que le confirmara que aún tenía el control narrativo de todo esto. Pero no. Yo ya no estaba en su juego. Él solo lo había entendido demasiado tarde. Cuando finalmente se animó a escribirme, porque lo hizo, no me sorprendió en absoluto que no empezara pidiendo perdón, sino preguntando si había sido yo la que había preparado todo ese show. Como si todavía hubiera una duda. Como si le costara aceptar que alguien como yo, que siempre le había hecho el desayuno con una sonrisa y le doblaba las camisetas por color, fuera capaz de planear su humillación con tanto detalle. Lo ignoré un par de días más, solo para dejar que el desespero hiciera lo suyo. Después de eso, me buscó en persona. Se presentó en el trabajo con flores, con cara de mártir incomprendido, como si yo hubiera arruinado su vida sin ningún motivo. Cuando lo vi entrar a la oficina, casi me río. Tenía la misma cara que usaba cuando se hacía el dormido para no lavar los platos. Esa mezcla entre culpa mal disimulada y la esperanza torpe de que aún podía salirse con la suya. Me pidió hablar afuera, y por una vez, accedí. No por él. Por mí. Necesitaba oír lo que iba a decir para poder usarlo después. Y valió la pena. Eric no tardó en llorar. Literalmente se le quebró la voz antes de terminar la segunda oración. Me dijo que había cometido errores, que había sido un imbécil, que nunca pensó que yo fuera capaz de algo así, y que eso lo había hecho darse cuenta de todo lo que me daba por sentado. Dijo que Elise ya no significaba nada, que había cortado contacto con ella, que le había dicho a sus amigos que quería volver a empezar conmigo. Que había aprendido la lección. Y ahí, justo ahí, vi mi oportunidad. Porque la gente como él, que solo reacciona cuando le tocan el orgullo, nunca cambia. Solo se adapta. Y eso lo volvía predecible. Manipulable. Perfecto para lo que se venía. Le dije que necesitaba tiempo. Que lo que había hecho me había destruido, pero que no podía negar que aún sentía cosas por él. Que si de verdad quería arreglarlo, iba a tener que demostrarlo. No con palabras. Con hechos. Él, desesperado por volver a una zona segura donde yo lo cuidara emocionalmente, accedió a todo sin chistar. Fue entonces cuando establecí mis condiciones. Le dije que, para volver a confiar en él, necesitaba transparencia total durante 2 meses. Que no bastaba con que cortara a Elise. Tenía que dejarme ver su teléfono cuando yo quisiera. Tenía que compartirme sus contraseñas. Tenía que aceptar ir conmigo a terapia de pareja. Y que, sobre todo, tenía que comprometerse a que si alguna vez me mentía de nuevo, yo me iría sin una palabra. Todo eso dicho con una voz suave, temblorosa, como si de verdad estuviera dispuesta a reconstruir algo. ¡Qué farsa tan hermosa! Porque él, sintiéndose un redentor, lo aceptó todo. La primera semana fue tranquila. Se esforzaba como un perro entrenado. Me dejaba ver sus mensajes. Se mostraba transparente. Incluso me preguntaba si quería que bloqueara a ciertas personas. Pero lo que él no sabía era que yo ya había tomado una decisión, no estaba ahí para sanar. Estaba ahí para destruir con evidencia.
Porque no se trataba solo de exponerlo como un infiel o un patán. No. Yo quería más. Quería despojarlo de esa fachada de tipo confiable, del novio noble al que solo le cuesta expresarse bien. Quería que todos vieran quién era de verdad, y que no pudiera volver a reconstruir su imagen con otra chica como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento cuando tomé la medida definitiva. Cloné su WhatsApp web en una laptop vieja que tenía guardada, una que podía dejar encendida todo el día sin levantar sospechas. Bastó con un momento en que fue al baño y dejó el celular en la mesa para escanear el código. Tardé 3 segundos. A partir de ahí, tuve acceso a todas sus conversaciones en tiempo real. Y lo que descubrí no me sorprendió, pero sí me dio más combustible. Porque aunque había eliminado a Elise, había otras. Mujeres del gimnasio. Una compañera del trabajo. Una chica con la que salía a correr los domingos. Nada muy explícito. Nada que en sí mismo pareciera una infidelidad clara. Pero bastaba leer cómo hablaba con ellas para entender que lo mío nunca le importó. Le gustaba coquetear, mantener abiertas las puertas. Les decía que estaba en una relación complicada, que estábamos en pausa emocional, que su novia era demasiado emocional para cosas casuales. El mismo hombre que me pedía perdón llorando frente al edificio, ahora estaba planeando citas con otra bajo la excusa de solo necesito una charla con alguien sin juicios. Y no solo eso. Descubrí que había usado parte de mis ahorros, porque en su momento le había dado acceso a una cuenta conjunta, para pagar una deuda vieja con una tarjeta de crédito a nombre de su madre. Ni siquiera me lo había mencionado. Le pregunté una vez, en voz baja, con falsa curiosidad, ¿vos no tenías una deuda con esa tarjeta vieja? Y él, sin parpadear, me dijo, no, eso ya está arreglado desde hace meses. El nivel de cinismo me dio náuseas. No solo me usaba como colchón emocional, también como su billetera de emergencia. Y todo con una sonrisa de niño bueno. Pero no me apuré. Porque una buena venganza necesita madurar. Lo observé. Dejé que creyera que íbamos bien. Lo acompañé a la terapia de pareja, donde se sentaba a decir que quería reconstruir el vínculo desde la honestidad. Me abrazaba después de cada sesión como si estuviéramos renaciendo como pareja. Mientras tanto, yo guardaba capturas, grabaciones, conversaciones enteras. Todo, con fecha y hora. Archivado. Clasificado. Me puse a revisar nuestras fotos antiguas, nuestros videos, las cartas que alguna vez me escribió, y lo superpuse con los mensajes que ahora le mandaba a otras. Lo hice por mí. Para curarme del veneno de la duda. Y no quedaba duda. Nunca me quiso. Me usó. Me eligió porque era cómoda, porque era estable, porque no lo ponía en peligro. Pero se olvidó de que hasta el agua más tranquila puede convertirse en una tormenta si la desprecias lo suficiente. Y así fue como, entre falsas sesiones de reconciliación, mensajes duplicados, y una rutina de pareja cuidadosamente montada para que él se sintiera a salvo, fui acumulando cada pieza de evidencia que más adelante le iba a romper su mundo en 1000 pedazos. Porque si la fiesta de aniversario fue su primera caída, lo que estaba por venir iba a ser su condena final. Y esta vez, no solo iba a caer él. Iban a caer todos los que alguna vez me llamaron exagerada por no reírme de los chistes obscenos de Elise, por no querer compartir a mi pareja como si fuera un premio colectivo. Nadie iba a salir limpio. Porque yo ya no estaba dolida. Estaba armada hasta los dientes. Y nadie lo había notado. Exactamente como quería. Actualización final. La última etapa de todo esto llegó como una sinfonía bien orquestada, cada instrumento afinado, cada pausa calculada, cada nota cuidadosamente elegida para que el impacto fuera absoluto. Ya no había vuelta atrás. No porque él hubiera cometido un error imperdonable, sino porque yo ya no tenía ni una pizca de afecto que me atara a su voz, su cuerpo o su existencia. Solo quedaba el eco de la mujer que él había despreciado, enterrado bajo capas de gaslighting, indiferencia y falsas promesas, y que ahora caminaba con los pies firmes y la mente afilada como una hoja de bisturí. Tenía todo lo que necesitaba: pruebas, testigos, acceso, tiempo, y un último escenario donde todo iba a explotar con la fuerza de una bomba emocional. Su fiesta de cumpleaños.
La idea fue suya. Él la propuso con entusiasmo unas semanas antes, convencido de que nuestra relación estaba volviendo a florecer, ciego ante la calma con la que yo me desenvolvía mientras ya lo había sentenciado. Me dijo que quería celebrarlo a lo grande, con todos sus amigos, música, comida, luces, lo de siempre. Yo asentí como si me emocionara, le ofrecí ayudarle con la organización, le pregunté qué temática quería, quiénes debían estar sí o sí, qué tipo de comida prefería. Hice todo con una devoción tan creíble que él ni siquiera se molestó en revisar nada. Me dio carta blanca para planearlo todo, confiado en que la novia recuperada se había puesto nuevamente en modo esposa de ensayo. El nivel de estupidez era ofensivo. Pero útil. La lista de invitados fue fácil de elaborar. Su familia, sus amigos más cercanos, compañeros del trabajo, incluyendo al jefe que tanto le había costado impresionar. Y unas cuantas personas del gimnasio que yo sabía que figuraban en esas conversaciones sucias que había estado monitoreando durante semanas. Pero la cereza del pastel fue Elise. No la invité directamente, por supuesto. Lo que hice fue aún mejor. Creé un perfil falso con fotos tomadas de otra chica al azar y le escribí desde ahí, asegurándole que en la fiesta habría una sorpresa muy especial que le iba a interesar ver con sus propios ojos. Ella picó el anzuelo sin hacer demasiadas preguntas. Supongo que su ego fue más fuerte que su sentido común. Y aunque Eric me había dicho que ya no hablaban, yo sabía perfectamente que sí lo hacían. Ella aún era parte de su circuito secreto de validación, aunque ahora con más cuidado, más entre líneas. Pero igual de asqueroso. La noche de la fiesta llegó. Y fue tan perfecta como la había soñado. La casa estaba decorada con luces cálidas, el ambiente era relajado, todo parecía sacado de una comedia romántica con final feliz. Todos estaban contentos. Había risas, abrazos, música suave. Eric estaba exultante. Caminaba por la sala con una cerveza en la mano, recibiendo elogios por su gran año y por haber arreglado las cosas conmigo. Me presentaba como su roca, su equilibrio, su compañera incondicional. Quería vomitar cada vez que lo decía. Pero sonreía. Porque sabía lo que venía. Sabía que en unos minutos, esa sonrisa iba a borrarse de su rostro para siempre. Cuando llegó el momento del brindis, tomé el micrófono con una sonrisa. Todos me miraban con atención, esperando unas palabras dulces. Incluso él me miraba con ternura, con esa expresión satisfecha de quien cree que acaba de domesticar a una mujer fuerte. Le dediqué unas frases simples, muy cálidas, de esas que no dicen mucho pero parecen cariñosas. Hablé del amor, de las dificultades, de la importancia de la verdad. Y luego dije, y como Eric me ha enseñado tanto sobre lo que significa la honestidad en una relación, quiero que lo celebremos con un pequeño video que resume nuestro camino juntos. Uno que él no ha visto, pero que estoy segura de que va a amar. Las luces se atenuaron. El proyector se encendió. Y la pantalla gigante en el patio se llenó con la imagen de Eric sonriendo en nuestras primeras vacaciones juntos. Durante el primer minuto, el video fue convencional. Una recopilación de fotos de pareja, algunos clips caseros, música nostálgica. Todos estaban conmovidos. Algunos incluso aplaudían. Eric me miraba con los ojos brillosos, tomó mi mano. La gente murmuraba que éramos una pareja ejemplar, que pocas veces se ve algo tan sincero. Y entonces, el quiebre. La imagen cambió abruptamente. La pantalla enmudeció. Apareció un texto simple: la sinceridad no es una virtud cuando se esconde detrás de la mentira. Y enseguida comenzaron a desfilar los mensajes. Capturas de pantalla de conversaciones con otras mujeres. Fotos de las transferencias desde mi cuenta a su tarjeta. Fragmentos de audios donde hablaba mal de mí, donde decía que yo era una mujer correcta pero sin chispa. Donde se burlaba de mis emociones y se jactaba de poder mantenerme engañada mientras buscaba algo más emocionante por fuera. Pero eso no fue todo. Después vino lo mejor. Reproduje el audio de la terapia, uno en el que él decía que había cometido errores pero que estaba dispuesto a cambiar, justo antes de mandarle un mensaje esa misma noche a otra chica diciendo, la terapeuta se la creyó. Igual que ella. Dame tiempo, todo se acomoda. Y ahí, en ese momento, lo vi.
Lo vi quebrarse. Primero en la mirada, después en los gestos, luego en la postura. Intentó acercarse a la computadora, pero ya era tarde. Todo estaba automatizado. Nadie lo ayudó. Nadie se levantó a defenderlo. Porque todos veían lo mismo que yo había visto durante meses, a un cobarde que sostenía su mundo sobre mentiras baratas. Y entonces apareció Elise. Llegó tarde, como siempre, y justo en el momento en el que su rostro aparecía en pantalla, besando a Eric en una imagen antigua, justo debajo de un mensaje suyo donde decía, siempre fuiste más que una amiga. Pero ella nunca iba a entenderlo. Todos la miraron. Ella no entendía qué pasaba. Miraba la pantalla, me miraba a mí, y luego lo miraba a él, como esperando que él la salvara, que diera alguna explicación, alguna excusa. Pero Eric solo balbuceaba. No tenía palabras. El rey había quedado desnudo. Y su reina lo abandonaba entre carcajadas y acusaciones cruzadas. Porque sí, ella gritó. Le gritó que él le prometió cosas, que le dijo que iban a estar juntos, que yo era solo un trámite, y que ahora se enteraba de que había otras más. Y todas escuchaban. La escena fue tan catastrófica que incluso su jefe, que estaba allí por compromiso, se me acercó y me dijo al oído, gracias por mostrar esto. Necesitábamos saber con quién tratábamos. Me dio la mano, me pidió que lo llamara si necesitaba algo. Días después, me enteré de que Eric fue despedido. Formalmente le dijeron que era por conducta impropia fuera del ambiente laboral que afectaba la imagen institucional, pero todos sabían que había sido por el video. El mismo que alguien grabó completo y que se viralizó entre sus conocidos, llegando incluso a la universidad donde él daba clases como invitado. Cancelado. Quemado. Expulsado de sus propios círculos. Y yo, mientras tanto, me fui. Me mudé de ciudad, acepté una nueva oferta de trabajo en otro estado, cambié de número y de redes sociales. Me llevé solo lo esencial. Y dejé atrás las ruinas de un hombre que se creyó intocable. Que pensó que la novia buena no tenía garras. Que confundió el amor con sumisión. No me robó el corazón. Me regaló una lección. Y yo, a cambio, le dejé una cicatriz que va a tener que explicar el resto de su vida. Porque a veces no basta con irse. A veces hay que asegurarse de que jamás vuelvan a pararse en el mismo pedestal desde el que te miraron hacia abajo. Y eso fue exactamente lo que hice.